Bien, si os parece, vamos a empezar para no alargar más la presentación que todos tenemos, me imagino, un día complicado. Entonces, dado que somos poquitos, ¿qué os parece si os presentáis las agencias que estáis presentes? Porque así sabré si, porque no lo puedo ver y entonces sabré qué hacéis, si nos conocemos. También si me podéis decir si conocéis a Flandes, si habéis escuchado alguna presentación, ¿os parece? Así podré hacer una presentación más a la carta. Estoy viendo Jaume León y Josune González. Creo que es el webinar más pequeño que he hecho en mi vida, pero está muy bien porque así será mucho más a la carta. Jaume o Josune, ¿nos podéis decir? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Jaume. No te Hola. vemos, ¿eh? Eh, bueno, trataré ahora de organizarlo, a ver si No cómo lo pasa nada. consigo. Soy Jaime León y Lerda BCN, que es una empresa que se dedica a consultoría turística, a aconsejar a clientes, etcétera, en tema de viajes y en destinos que no estén muy maduros o por lo menos que la gente de la zona no haya visitado con asiduidad, ¿no? Estamos especialmente en Cataluña, en Lleida y en Barcelona. Ah, en Barcelona también. Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Y hacéis grupos? Eh, Podemos hacer grupos ¿Vale? cuando nos lo piden, pero sobre todo son de asociaciones muy concretas. Ah, Es muy bien. O decir, no sea, hacemos grupos a la grupos carta. abiertos, Vale, sino a la carta, con algunas asociaciones con las que trabajamos ya, no sé, asociaciones culturales como Todo vale, Historia, o confrarías, o la coordinadora de centros de estudios. vale. Es Muy decir, bien. que no estamos abiertos. Si alguien nos llama de la calle para pedir algo, eso no lo hacemos. Lo Vale. hacemos a la carta con clientes ya fijos. Muy bien. O sea, que tenéis una cartera de asociaciones y Sí, de trabajáis con muchos ellas. años habiendo Muy trabajado bien, o sea, la experiencia de los años te permite ya tener unos clientes más o menos fieles, ¿verdad? muy bien, muy bien. Y entonces entiendo que el producto cultural os interesa mucho, mucho Sí, más que sí, sí. igual otros productos, ¿sí? Sí, 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 sí. Vale, Es el hablaré a lo principal. largo, sí, Es decir, vale, las hablaré, asociaciones nuestras sí, se basan en temas culturales, muy no bien. tanto de ocio, Estupendo. de playa o cosas, nada, eso nada. Estupendo, estupendo. El hecho de que seamos en Petit Comité también me permitirá hacer otras cosas que, bueno, ya os contaré porque tengo un fan trip ahora en breve y entonces, si se tratara de un webinar muy grande, no podría invitar. Pero, por ejemplo, yo creo que en este caso, bueno, ya lo hablaremos, Jaime, pero yo creo que en este caso te puede interesar asistir, ¿vale? Después os cuento un poquito. Yosune, ¿nos puedes contar tú? Ah, mira, y tenemos a Sandra Guerra también. Hola, buenos días. Buenos Pues mira, días. yo Sune, soy de Celeste Viatchas en Barcelona, bueno, Santa Coloma ¿Dónde, de Gramenet. perdona? De Celeste Viatchas, El este, vale. ¿vale? Estamos en Santa Coloma de Gramenet. Nuestra clientela principal es de latinos, ¿vale? De solo vuelo, ¿vale? Pero sí que es cierto de que son clientes de que nos piden visitas aparte de, ya que están aquí en Barcelona, llegan aquí a España, pues visitar otras ciudades europeas. Vale, entonces yo personalmente no estaba allí y entonces, bueno, pues también me interesa Perfecto. conocer el destino. Muy bien. Yo solo una pregunta. ¿Representa que sois receptivo para latinos que viven en Latinoamérica Sí, o bien solo bueno, el étnico. o sea, sois un receptivo europeo? O sea, que No, entra a somos, través o de sea, España. es el billetaje étnico, es decir, los que se van a Latinoamérica de vacaciones y ¿Sí? luego también gente pues, de Bolivia que vienen aquí de vacaciones a ver a su familia, Vale, vale. Muy ¿vale? bien. Pero que también nos están pidiendo, pues, ya que los que vienen de allí para acá, pues también conocer otros destinos. Vale, vale. Una cosa, Josune, nosotros trabajamos solo, o sea, tenemos solo presupuesto para el mercado español. Te lo digo porque Va. es maravilloso porque es una realidad, que hay muchas agencias con base en España que trabajan en el mercado latino, que es un mercado de 300 millones de personas, con lo cual es interesantísimo, ¿eh? Pero nosotros, a nivel de realizar acciones, no podemos cubrir a mercados latinos porque no nos da, no. No, pero bueno, también hay, son latinos también que
que viven aquí en Muy España, es bien. decir, Entonces con su sí, residencia, su NIE, genial, ya perfecto, tienen su residencia aquí en España y entonces pues también quieren visitar otras zonas. Entonces muchas genial. veces se fían más de una agencia que ya les ha vendido un vuelo pues para ir a ver a su familia, pues ya de ¿Eh? paso pues también la confianza de haber vendido el vuelo pues para Claro, conocer otros destinos. claro. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y Sandra, ¿nos puedes contar tú también muy brevemente qué hacéis? Así os podré hacer una presentación más a la carta. Sandra igual está atendiendo a alguien en este momento. Bueno, si no, ya nos lo contará después. Vamos al grano porque tengo mucho que explicar y si no será complicado. Bueno, el motivo de la convocatoria, bueno, nosotros siempre colaboramos mucho con ACABE, ¿no? Por cierto, a Laura, muchas gracias, que tú también estás por ahí. Somos partners de ACABE, entonces hacemos muchas acciones y comunicados, etcétera, etcétera. Y entonces, al tener esta oportunidad anual de dar una presentación, ya sea en formato offline como online, pues nos gusta mucho para actualizar a los asociados. Aunque sea en petit comité, hemos tenido presentaciones, o sea, llevamos tantos años haciéndolas que hemos tenido de todo, ¿no? Entonces, en estas ocasiones que son más pequeñas, pues también está muy bien porque puedo explicaros, como decíamos, ¿no? Puedo ofreceros cosas distintas, ¿no? Y la hace más interesante también. Entonces, lo que vamos a hacer hoy porque no me suena haber estado en contacto con vosotros, entonces voy a partir desde el principio y os voy a explicar un poquito los 4 temas que promocionamos, que los iremos viendo a lo largo de toda la presentación, que son el arte y el patrimonio, la gastronomía, el ciclismo y la naturaleza. La naturaleza es un tema para el mercado español, es más, funciona siempre a nivel de crossovers, es decir, es cualquiera de los otros temas, incluyendo pues un paseo por la naturaleza o también, por supuesto, cuando uno disfruta del tema de la bici, disfruta de la naturaleza, ¿no? En el destino. O la naturaleza en Flandes, por otro lado, es, claro, porque hay mucha densidad de población en Flandes. Entonces, la naturaleza que hay es, en cantidad es mucho menor que la que podemos tener, por ejemplo, en España, pero está muy preservada. Entonces, hay bosques que son, por ejemplo, una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno, el motivo central de la presentación es dar un paseo por el arte que hay en Flandes, por los maestros flamencos y muy especialmente hablaros de la figura de James Ensor. James Ensor es un pintor de la costa, un pintor de Ostende, un pintor contemporáneo. Podéis ver una obra en pantalla. Entonces, este año, desde el gobierno flamenco, se le ha dedicado un festival cultural muy grande que está teniendo lugar en 3 ciudades. En Ostende, que fue su ciudad de nacimiento y donde él vivió toda su vida, es un festival que tiene muchas manifestaciones artísticas a lo largo de todo el año, pero las que más potencial tienen a nivel internacional, pues ya tuvieron lugar. Sin embargo, sigue habiendo para visitar la Casa Museo de James Ensor. Después, Bruselas presentó 2 exposiciones hasta junio, pero las grandes exposiciones internacionales, o sea, en concreto estoy pensando en la gran exposición con appeal internacional, con más, o sea, más promocionable a nivel internacional, tendrá lugar este otoño en la ciudad de Amberes. En Amberes tendrán lugar 4 exposiciones dedicadas a Ensor, tendrán lugar al mismo tiempo, y una de ellas es la gran exposición que la presentará el Museo de Bellas Artes y de la que os voy a hablar a continuación. Pero antes que nada, a ver si puedo empezar a pasar las páginas de la presentación, una breve introducción del destino, los principales atractivos turísticos de Flandes. Pero voy a quitar mi vídeo para que os centréis en la presentación, si no os importa. Entonces, Flandes es un destino no estacional, lo promocionas en cualquier época del año, presenta una buena relación calidad-precio. Es un destino al que es muy fácil acceder desde España, desde cualquier aeropuerto español, hay vuelos regulares hasta el Aeropuerto Internacional de Bruselas. Y asimismo, el Aeropuerto Internacional de Bruselas está conectado con el centro de Bruselas con un tren muy frecuente y que tarda unos 20 minutos máximo. Por otro lado, también es un destino en el que se visitan una multiplicidad de ciudades, ¿no? Es muy fácil moverse entre ellas, ¿no? Es un destino en el que promocionamos lo que llamamos las 6 ciudades del arte, que son Amberes, Bruselas, Brujas, Gante,
Lovaina y Malinas. Disculpadme. También presenta una gran cultura gastronómica y muy especialmente cervecera, dado que la cultura cervecera belga es patrimonio de la UNESCO. Y también, como decíamos, es un destino ciclista de primer orden. Entonces, también proponemos los desplazamientos en bici, ¿no? Los desplazamientos entre ciudades. Todo el destino está muy lleno de carriles bici, de los que también os hablaré a lo largo de la presentación. Entonces, es muy sencillo poderlo recorrer. Entonces pasamos, bueno, os he puesto un pequeño mapa para que veáis las 3 regiones de Bélgica, ¿no? Al norte a Flandes, de habla neerlandesa, al sur Valonia, de habla francesa, y dentro de Flandes la región de Bruselas es la tercera región, que es bilingüe, es neerlandesa y también de habla francesa. Lo que pasa es que es una realidad que domina más la lengua francesa. Entonces, en cuanto al patrimonio de nuestro destino, lo promocionamos desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, los castillos con jardines tienen mucha importancia. Lo que pasa es que también es un producto que quizá lo promocionamos más de cara a primavera y verano, también por el tema de jardines. Otro tema importante es la Gran Guerra, pero que lo promocionamos en mercados que forman parte de la Commonwealth, ¿no? Que formaron parte de la Commonwealth, como por ejemplo Inglaterra o bien Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, etcétera. Por supuesto, el patrimonio urbano, muy importante, las ciudades, ¿no? Las ciudades flamencas son ciudades que crecieron en época tardogótica y entonces son ciudades que se hicieron muy ricas porque tenían una burguesía que comercializaba, ¿no? Comercializaba por sus canales y entonces desarrollaron una época de esplendor que llegó a su clímax en época borgoñona, ahí por el siglo XV y XVI, y después, por ejemplo, se situó en determinadas ciudades como Amberes en época barroca, ¿no? Como veremos a lo largo de la presentación. Entonces, una forma que nos gusta mucho explicar el destino y que es un producto súper prioritario para nuestro destino es el producto de los maestros flamencos, que es todo este colectivo de pintores, ¿no? Por ejemplo, bueno, los veremos a lo largo de la presentación, pero desde los primitivos flamencos, mal llamados primitivos flamencos porque tenían un arte súper desarrollado y para nada primitivo, pero desde Van Eyck, Memling, Rogier van der Weyden hasta los barrocos de Amberes, Jordans, Rubens, Van Dyck, etcétera, etcétera, pasando hasta los contemporáneos como James Ensor, que nos ocupa este año. Entonces, entrando ya propiamente en materia en el año Ensor, decíamos que, bueno, primero os voy a mostrar un vídeo de todo el año Ensor y después continuamos hablando. Bueno, entonces a través del año Ensor estamos invitando a conocer esta figura que realmente en España bueno, ha sido un año especialmente intenso porque es una figura que en España especialmente era muy poco conocida, ¿no? Entonces hemos puesto muchos esfuerzos para darla a conocer a lo largo del año y especialmente ahora en relación con estas 4 exposiciones de Amberes. Entonces celebramos o conmemoramos, mejor dicho, el 75 aniversario de su muerte con eventos en las ciudades de Amberes, Ostende y Bruselas, como decíamos. A lo largo de toda la presentación veréis cuadros de Ensor. Ensor es un pintor muy inclasificable, pero al mismo tiempo muy importante de la historia del arte europeo. Se le conoce como el pintor de las máscaras, el pintor de los esqueletos. Es visualmente muy atractivo, como veréis, porque utiliza muchos colores. Es a la vez un pintor cargado de mucha crítica social y tiene muchísimas lecturas su arte. Es decir, uno se puede quedar en la superficie más de lo estético, ¿no? Pero, bueno, todo el mundo de las máscaras, las convenciones sociales, etcétera, etcétera, es muy potente y va más allá, digamos. Entonces, este año lo que hemos intentado es ir un poquito mostrar a Ensor más allá de las máscaras.
Es uno de los eslóganes que hemos utilizado a lo largo de todo el año. Entonces, las exposiciones que tienen lugar en Ostende, aún en su ciudad natal, son por un lado en su casa museo, que es, podéis ver la foto, es la foto de la parte inferior. Su casa museo es interesante porque es la casa donde él vivía, entonces se puede visitar la tienda de souvenirs de su madre. Aquí veis el salón, ¿no? Que es, tiene un componente que es surrealista importante. Por otro lado, en la casa museo no hay ningún original de Ensor, esto es importante destacarlo, pero es un punto de partida muy interesante para conocer su universo. Y este año, a partir de septiembre, presentará esta exposición Sátira, Parodia y Pastiche pues en la casa museo, ¿no? Después también en las Galerías Venecianas, que es un edificio precioso de la ciudad de Ostende, porque Ostende es muy conocida a nivel gastronómico, ¿no? Tiene una gastronomía muy basada en el pescado. Tiene un festival de croquetas muy simpático, croquetas de Quisquillas, que es las gambas del Mar del Norte, es algo que promocionamos desde nuestra oficina a nivel gastronómico. Bueno, es una localidad donde se conjuga arte y mucha gastronomía especialmente. Y está muy cerquita de Brujas, ¿no? Entonces es una buena ocasión para conocer la costa belga, ¿no? Decíamos que en las Galerías Venecianas, que es un edificio muy bonito, tendrá lugar también una exposición dedicada a Ensor hasta finales de octubre. Pero el corpus grande de exposiciones dedicadas a Ensor, ahora en otoño, mientras que en primavera se centraba más bien en Bruselas y Ostende, como decíamos, ahora en otoño se centra en la ciudad de Amberes, en las 4 exposiciones que tendrán lugar, ¿no? Y que intentan explicar cómo Ensor inspira el talento contemporáneo desde distintas perspectivas, desde el mundo de la moda, desde el mundo de la fotografía, desde el mundo de los grabados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podéis ver en pantalla la mención de 3 exposiciones en el marco del año Ensor, ¿no? La primera en el Museo de la Moda, Mascarada, Maquillaje y Ensor. La segunda dedicada a Cindy Sherman. Cindy Sherman es una fotógrafa americana muy famosa, de hecho esta exposición será importante en la ciudad. Es una, como decíamos, una fotógrafa muy comprometida socialmente, muy crítica, y entonces se puede hacer parangón un poquito con cómo Ensor se comunicaba a través de su arte, ¿no? Y entonces esto es lo que intentará mostrar el Museo de la Fotografía a partir del 28 de septiembre. Todas las exposiciones veréis que empiezan más o menos 27-28 de septiembre y se alargan hasta principios del año 2025. Y la tercera exposición tendrá lugar en el Museo Plantin Moretus, Los estados de la imaginación de Ensor, que será una exposición de grabados. Y este museo, mira, os pongo unas fotos de él porque es un museo especialmente interesante. O sea, Amberes tiene una oferta cultural impresionante. Y uno de los museos que sin duda os aconsejo visitar para los amantes del arte y de la historia de la humanidad, digamos, es el Museo Plantin Moretus, que es el único museo en el mundo que es patrimonio de la UNESCO. Esto es una antigua imprenta del siglo XVII, por lo tanto de época barroca, de época de Rubens. Y aparte de que el edificio es precioso, se pueden seguir viendo pues, las placas y bueno, todos los materiales relacionados con la impresión de libros, aparte de que hay mucho storytelling en cuanto a impresión de Biblias, transmisión del mensaje al Nuevo Mundo, precisamente a través de España, ¿no? Entonces, es un museo que tiene una visita muy interesante y nos espera en otoño con esta exposición. Pero la exposición más grande, la blockbuster, como la están llamando, de Amberes dedicada a Ensor, la 4ª exposición, se llamará Los sueños más salvajes de Ensor, más allá del impresionismo, y tendrá lugar en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Os recuerdo, a ver si me encuentro un momento, aquí lo tenemos. El Museo Real de Bellas Artes de Amberes es este palacio de Bellas Artes precioso que se encuentra en el barrio del sur de Amberes, que es un barrio que es muy creativo, hay varios eventos culturales, varios edificios culturales ahí. Por supuesto, el museo es un hub importante de arte y cultura. Es un museo que es un gran palacio de bellas artes con una colección muy importante, una colección de referencia a nivel internacional de arte de Flandes, ¿no? De maestros flamencos desde la Edad Media hasta los primitivos flamencos. También tiene una colección muy importante de obras del barroco, desde Rubens, bueno, los clásicos de Amberes, ¿no? Rubens, Van Dyck, Jordans.
y también tiene una colección de referencia de James Ensor. Es este el motivo por el cual presenta esta exposición en otoño, ¿no? Los sueños más salvajes de Ensor. Se tratará de la exposición más importante de James Ensor desde 1999. Ubicará a Ensor en un contexto internacional, más allá de las máscaras. Se hablará de su proceso creativo, ¿no? y la influencia recibida del impresionismo, ¿no? Veis aquí algunos de los préstamos y algunos de los museos que participan en la muestra, desde el MoMA de Nueva York hasta el Instituto de Arte de Chicago, la National Gallery, el Museo de Orsay, con nombres como Monet, Manet, Renoir, Munch, Josephson, Redon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces promete ser el gran evento de Flandes este otoño. A lo largo de la presentación os hablaré de otros eventos culturales que conjugan con esta exposición, ¿no? Y con el resto de exposiciones de Amberes, ¿no? Entonces, espero animaros a que podáis programar algún viaje al destino con motivo de estos y del patrimonio permanente del destino. Vemos un momento un vídeo de esta exposición, ¿no? De la exposición del KMSK, del Museo de Bellas Artes. Bueno, entonces vamos a pasar más adelante. Dejamos ya Ensor. De todas formas, espero que os hayáis quedado bien con la pregunta. Pero dado que somos tan pocos participantes, mira, al final, si os parece bien, no vamos a realizar sorteo y os voy a mandar un lote, o sea, os voy a mandar el regalo a todos vosotros, ¿vale? Entonces, no vamos, os lo decía para que os quedaréis con la pregunta porque los museos en los que tienen lugar las exposiciones de Ensor son importantes, pero bueno, os voy a mandar el lote a todos vosotros como por fidelidad a acompañarnos en el día de hoy. Entonces, vamos a continuar con el patrimonio del destino, con la ciudad de Amberes. Aquí tenéis en pantalla una foto muy típica de la ciudad, una foto preciosa desde el Grote Markt. Todas las ciudades flamencas tienen esta plaza central o Grote Markt, que se llama, que tiene las casitas escalonadas y normalmente tiene o una torre o un campanario, ¿no? Que por otro lado en Flandes son patrimonio de la UNESCO, las torres y campanarios. Entonces, en este caso veis la Catedral de Amberes, que es una catedral muy imponente, muy majestuosa, con una torre altísima, y que por otro lado tiene, dentro de la catedral, es como un museo, tiene varios Rubens, tiene obras importantes del barroco de la ciudad, ¿no? Interesante para los programadores de grupos es que dentro se pueden realizar conciertos privados para grupos y no es una actividad que salga muy cara para grupos, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante poder realizar un concierto de órgano con, por ejemplo, una cantante de ópera en un espacio especial de la catedral, ya sea a puerta cerrada por la tarde-noche o durante el día en algún espacio de la catedral, ¿no? Entonces son actividades muy bonitas y que complementan los viajes, ¿no? Como decíamos, Amberes es una ciudad barroca, ¿no? Con mucha importancia, especialmente de su ciudadano más ilustre, ¿no? A Rubens, y podemos encontrar huellas suyas por toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, también en la colección de iglesias barrocas, os he puesto en pantalla la iglesia de San Carlos Borromeo, que es una auténtica delicia, pero hay una colección de varias iglesias barrocas, San Andrés, San Jacobo, etcétera, etcétera, ¿no? En una de ellas, por ejemplo, está enterrado Rubens, ¿no? Y se pueden ver obras suyas en varias iglesias. Vamos a pasar a otra de las ciudades del arte. En este caso, nos ubicaremos en el Mont des Arts, la montaña de las artes de la ciudad de Bruselas. Vemos aquí al fondo el campanario, bueno, la torre del Ayuntamiento de Bruselas. Entonces, me interesa especialmente mencionaros esta zona, el Mont des Arts, porque aquí tienen, o sea, se encuentran varios de los museos más importantes de la ciudad, entre los cuales los museos reales de Bellas Artes de Bélgica, ¿no? Donde podéis encontrar una colección de otro de los maestros flamencos importantes y destacados que promocionamos especialmente desde Turismo de Flandes, ¿no? Que es Peter Bruegel el Viejo.
Veis en pantalla una de las obras icónicas de Peter Bruegel el Viejo, La caída de los ángeles rebeldes, que si os entretenéis a mirarla con detalle es divertidísima. Hay unas escenas muy surrealistas, entroncan, claro, esto es del siglo XVI, o sea, mucho antes de que el surrealismo hiciera acto de presencia, pero entronca con el Bosco, ¿no? Con estas escenas muy raras en obras y donde te pierdes en una obra. Por otro lado, Bruegel también es el pintor de las escenas típicas de los campesinos, ¿no? De bodas rurales, de las escenas de los campesinos patinando en los lagos ah, helados en época de invierno, ¿no? Y unas escenas bucólicas muy bonitas. Vamos a pasar a hablar de la tercera ciudad, después de Amberes y de Bruselas, vamos a hablar de Gante, porque ahí tiene lugar una de las, o sea, se encuentra una de las obras de arte de los maestros flamencos más importantes, yo diría que de la historia del arte. Se trata de la adoración del Cordero Místico de Jan van Eyck, que se encuentra en la catedral. Es una obra, la podéis ver en pantalla, gigante, y que desde 2020 presenta una nueva atracción turística en la catedral, que es o sea, tú vas por toda la cripta con unas gafas de realidad virtual que para nada son invasivas, es decir, son adecuadas también para personas seniors, ¿eh? No hay problema, las pueden utilizar. Entonces tú aprendes en un recorrido de toda la historia de la catedral, de la obra de Jan van Eyck, y al final de todo, con todo el contenido que acabas de aprender, te colocas delante de la obra y es una experiencia prácticamente mística, porque realmente es una obra impresionante, es una obra religiosa, pero es un exponente de la historia del arte importantísimo. Nos han contado, ¿no?, guías que, por ejemplo, se identifican más de 80 tipos de flores distintas. El nivel del detalle es importantísimo, una obra icónica a la que le ha pasado de todo. En época nazi se robó, se ha quemado, casi se quemó una parte. De hecho, hay uno de los paneles que se robó y sigue en paradero desconocido, no se sabe dónde está, ¿no? Y entonces es una copia. Y en los últimos años se ha restaurado, ha sufrido un proceso de restauración muy profundo y entonces ahora se puede ver en todo su esplendor en la Catedral de Gante. Gante también es la ciudad de las tres torres, que las podéis ver en pantalla, ¿no? Podéis ver en primer plano la iglesia de San Nicolás, al medio el campanario o Belfort, ¿no? Es una torre civil, como las que se encuentran, como el Belfort de Brujas. En este caso se puede acceder por un ascensor, pero hay otros casos en los que hay que subirlo. Por ejemplo, en Brujas hay que subir los 366 escalones, pero bueno, es una actividad interesante, ¿no? Y en último lugar, la tercera torre es la de la Catedral de San Romuald, de San Babón, perdón, la de San Romuald de San Malinas. Entonces, Gante es una ciudad preciosa que también tiene mucha oferta cultural. Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes tiene una colección importante de arte de maestros flamencos. Y podéis ver aquí una foto, una diapositiva del centro, ¿no?, con todas las casitas escalonadas. El Grassley y el Corenley son las dos calles que están a lo largo de no es un canal, realmente es un río, ¿eh? Entonces, a lo largo del río Lys, que está en pleno casco histórico, es una ciudad muy efervescente, con una universidad grande, muy juvenil, y entonces es una auténtica joya. Además, se encuentra a medio camino entre Bruselas y Brujas, a 3/4 de hora de una y de la otra en tren. Y aparte, geográficamente se encuentra en el centro de Flandes. Entonces, es una muy buena propuesta para pernoctar y ver el resto de ciudades. En Gante también hay un castillo, el castillo de Gravenstein, en pleno casco histórico, que hoy en día es un museo, ¿eh? Bueno, es una atracción turística que, por cierto, para individuales tiene unas audioguías muy divertidas y muy simpáticas, que tienen siempre unas posiciones muy en los primeros lugares siempre de TripAdvisor, porque gustan muchísimo, son audioguías muy divertidas. Entonces, este castillo también me permite introducir un poquito el tema de los castillos en el destino. Otra ciudad que tiene un castillo en el centro es la ciudad de Amberes, ¿no?, el castillo Getsten. Pero hay una colección de hasta 1.500 castillos distribuidos por todo el territorio,
que presentan una experiencia distinta, ¿eh? Algunos son más adecuados para grupos, solo se pueden visitar en grupo, otros para individuales, también experiencias ciclistas para llegar a visitarlos o bien paseos por la naturaleza. Algunos tienen colecciones importantes, como el Castillo de Bornem, que tiene una colección de grabados de Peter Bruegel el Viejo importante. Y después también os hablaré después de un proyecto que tenemos, el proyecto de los maestros flamencos in situ. Bueno, ahora termino con Gante y después os hablo de ello. En Gante, esta foto me permite hablar del arte contemporáneo que tienen, o las obras actuales, ¿no? Que tienen algunas ciudades, como por ejemplo esta biblioteca, ¿no? Que de hecho es de un estudio español de arquitectura. Y pasamos a Brujas por su casco histórico maravilloso y tan precioso, 100% patrimonio de la UNESCO, es todo tiene una forma ovalada y entonces es todo patrimonio de la UNESCO. Veis aquí una foto del puente San Bonifacio, que es icónico en la ciudad, y la foto se ha realizado desde el Palacio de Cruz, que es un palacio borgoñón muy bonito. Es un museo que permite conocer la historia y la época de esplendor de las ciudades flamencas, ¿no? De la época borgoñona. En Brujas también os pongo esta foto para empezar a introducir el concepto de la cerveza, pero también para que veáis las casitas escalonadas, que en Brujas son especialmente preciosas, las casitas de colores que se encuentran en la Grote Mar, esta plaza central que decíamos. Y en Brujas también, a nivel de arte, muy importante la presencia del colectivo de los primitivos flamencos, estos pintores del siglo XV, empezando por Jan van Eyck, que le podéis ver en la estatua, ¿no? Es el pintor del Cordero Místico de Gante, ¿eh? Pero estos pintores esencialmente se encontraban ubicados en Brujas y también incipientemente en Gante, porque allí había esta burguesía que empezó, pues, se empezó a hacer rica y podía pagar y se convertía en mecenas de arte, ¿no? Entonces, en Brujas encontramos grandes obras en museos como el Museo Groninga, que tiene estas dos obras de Van Eyck. Se conservan muy pocas obras de Van Eyck en todo el mundo, unas 30, y estas dos se encuentran en el Museo Groninga de Brujas, a la Virgen del Canónigo Van der Pala y el retrato de Margareta Van Eyck, la mujer de Van Eyck. Otro museo a destacar en Brujas es el Museo Hospital de San Juan, que entronca con toda la tradición hospitalaria, ¿no? y médica de la ciudad de Brujas. También se le llama el Museo Memling porque tiene una colección de Hans Memling importante. Hans Memling es otro miembro del colectivo, bueno, es otro maestro flamenco que promocionamos, ¿no? Veis en pantalla, en la parte derecha, el relicario de Santa Úrsula, por ejemplo, que es una de las obras de visita obligatoria de este maravilloso Museo Hospital de San Juan, que ha reabierto sus puertas recientemente después de una reestructuración. Y hablando de Brujas y habiendo hablado también de la costa de Ostende, os voy a comentar también que tiene lugar en estos momentos una trienal de arte contemporáneo con instalaciones a lo largo de toda la costa hasta el 2 de noviembre. Esta trienal se puede visitar, por ejemplo, en un simpático tranvía que recorre toda la costa, o bien en bicicleta, o bien, por supuesto, en coche. Y es interesante decir que, bueno, en todo el destino se encuentra mucho arte por la naturaleza, por las ciudades, etcétera, ¿no? Pero especialmente en la costa, y dada esta trienal de arte contemporáneo Beaufort, de trienales anteriores han ido quedando una serie de obras repartidas por toda la costa que forman un parque escultórico con más de 50 instalaciones. Entonces es una propuesta interesante y complementaria pues, a un viaje en Ensor, poder visitar esta trienal, ¿no? Podéis ver en pantalla algunos ejemplos de obras repartidas por toda la costa que forman parte de este parque escultórico. Pasamos a la quinta ciudad, es más pequeñita, es la ciudad de Lovaina, la deliciosa ciudad de Lovaina, pues es preciosa. Todas las ciudades son muy bonitas. En el caso de las más pequeñitas, pues bueno, en el caso de Lovaina es una ciudad universitaria de primer orden. De hecho, la Universidad KU Leuven, la Universidad Católica de Lovaina, va a celebrar 600 años en 2025. Entonces, de cara al año que viene, y esta es una novedad importante, tendrá lugar una serie de temas importantes en Lovaina y la vamos a promocionar especialmente. Entonces, volviendo al patrimonio
de la ciudad. Veis en pantalla a su maravilloso ayuntamiento, que es una auténtica, es un símbolo de la ciudad y es una obra preciosa. Por ser una ciudad tan joven, hay también especialmente muchas bicis por todas partes, ¿no? Los estudiantes se mueven mucho en bici. Veis aquí un ejemplo de un edificio universitario repartido por la ciudad. Hay ejemplos por toda Lovaina, ¿eh? Edificios góticos o también contemporáneos que pertenecen a la universidad. Veis la biblioteca universitaria y campanario y un poquito la vida universitaria, ¿no? Pero en Lovaina también tenemos otro maestro flamenco muy importante que el año pasado le dedicábamos mucha promoción en otoño, en 2023, porque había una exposición muy importante dedicada a Dirk Bausch, ¿no? Dirk Bausch es otro de los maestros flamencos del siglo XV, contemporáneo de Van Eyck, Memling, Rogier van der Weyden, etcétera, etcétera. Y tiene varias obras en la iglesia, perdón, no es catedral, es la iglesia de San Pedro de Lovaina. Entonces también la podéis añadir a el corpus de arte que se encuentra en el destino. Porque el arte en Flandes, y esto es un poquito, os lo hablaré con el proyecto de los maestros flamencos, se deslocaliza, o sea, no siempre está en museos. Por supuesto, tenemos museos de primer orden, pero podemos encontrar mucho arte en iglesias, en castillos, y en ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la deslocalización del arte y también es algo que lo hace muy interesante. Lovaina me permite hablaros de los beaterios, porque en todas las ciudades de Flandes hay beaterios que son como pueblecitos dentro de los pueblos, vienen de época medieval y son como remansos de paz con canales, son muy bonitos, ¿no? En el caso de Lovaina, pues son todos UNESCO, ¿eh? Esto es importante mencionarlo. En el caso de Lovaina son normalmente residencias universitarias, pero por ejemplo en el caso de Brujas sigue viviendo una pequeña comunidad religiosa. La última vez que lo busqué eran 13 beatas, ahora ya no sé cuál es la situación, pero algo también muy interesante y muy bonito de visitar en Flandes. Y en Lovaina también destacamos últimamente la Abadía del Parque, que es este centro religioso y cultural que se encuentra muy cerca de Lovaina. Tiene en el sí un centro de música polifónica que entronca directamente con toda la tradición de los maestros flamencos del siglo XV y XVI. De hecho, la música polifónica fue creada en Países Bajos. Entonces, es un producto del que podemos tirar y tenemos en el destino. Os lo digo por si tenéis grupos que puedan ser melómanos, pues aquí habría una posibilidad de desarrollar el producto. En el sí de esta abadía también se encuentra el Museo Parcum, que es un museo religioso, y una cervecería, una microcervecería, de hecho, la Braxatorium Parcensis. Pasamos a Malinas, la sexta de las ciudades del arte. Veis aquí una panorámica otra vez de nuevo, la Grote Mar, ¿no? Esta plaza central importante, con en este caso la Catedral de San Brumoldo, cuyo campanario es UNESCO. La catedral presentará, os lo comentaré aquí, una nueva experiencia con realidad aumentada este otoño, ¿no? Malinas es una ciudad muy activa, especialmente en lo que respecta a turismo familiar. Es una ciudad que siempre ha desarrollado mucho producto familiar. Todas las ciudades son muy adecuadas para familias. Además, los desplazamientos son fáciles, pero en el caso de Malinas ha hecho un esfuerzo adicional y tiene más atracciones dedicadas a niños, ¿no? Entonces, una de las atracciones actuales es una ruta que la llaman del heavy metal en el sentido, o sea, no es por la música, bueno, sí, pero es por el carillón, que es muy importante en la ciudad, y heavy metal por el metal pesado, ¿no? De las campanas. Entonces, en Malinas hay una escuela del carillón muy importante, en la Catedral de San Romualdo, con estudiantes de todo el mundo, y por esto, pues, tienen esta ruta especial. Entonces, en estas nuevas experiencias que comentábamos que nos deparará Malinas en otoño y de hecho que visitaremos en el FAM Trip que vamos a realizar, que esto os lo comento en Petit Comité porque si alguno de vosotros está interesado en acompañarnos, vamos a visitar Malinas y otras ciudades. Os lo contaré después, porque aún tengo otras cositas por mencionaros. Pero vamos a ir a conocer las novedades de Malinas, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, la reapertura esta primavera del Museo Hof van Boesleiden, que es un palacio borgoñón muy bonito,
Palacio Renacentista, lo podéis ver en la derecha de la foto, que va a presentar una exposición de tapices, es decir, también tendremos tapices este otoño, es otra propuesta de exposición para este otoño. También van a presentar, y están haciendo muchos esfuerzos para todo lo que presenten, que esté traducido al español, y van a presentar un paseo, sonoro, perdón, llamado Si las paredes hablaran. Y también una serie de experiencias gastronómicas en varios restaurantes llamadas Malinas. Otra novedad que también la visitaremos ahora en el Fam Trip de otoño será la reapertura del Jardín de Invierno del Convento de las Ursulinas, que está en Sin Catalina de Ver, que está muy, muy cerca de Malinas. Y ya podéis ver, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Es una auténtica joya del modernismo, del Art Nouveau en las ciudades flamencas. Decíamos el turismo familiar, tenemos guías de turismo familiar y información en la web. Siempre me podéis contactar, por supuesto. Pero otra exposición que visitaremos este otoño, y esto es una gran novedad porque es una ciudad que hasta ahora no la hemos mostrado al trade, o sea, no la hemos promocionado muy activamente, solo a nivel de ciclismo, porque la zona de Audenarde es una zona muy ciclista, pero este otoño la vamos a promocionar también a nivel de arte porque el Museo de Audenarde, el MOU, es un museo que tiene una colección importante de 37 tapices, perdón, que entroncan con la historia española directamente, pues va a presentar una exposición dedicada a Margarita, a la hija del emperador Carlos V, primero de España, ¿no? Entonces vamos a visitar todo este patrimonio en la ciudad de Audenarde y, como os digo, es novedad absoluta en el sentido de que hasta ahora no lo hemos visitado con agencias de viajes. Os he hablado, al hablar de Gravensen y de los castillos en las ciudades, os he hablado de estos hasta 1500 castillos que se encuentran por todo territorio flamenco. Este es un ejemplo, es el maravilloso castillo de Bornem, que se encuentra a medio camino entre Gante y Amberes, forma parte de la ruta de los castillos del Escalda. El Escalda es este río tan grande que pasa tanto por Gante como por Amberes, y de hecho va a morir, digamos, en Amberes, muy cerca, en el puerto de Amberes. Entonces, este castillo, también una imagen vale más que 1000 palabras, ya veis que es una auténtica perla arquitectónica, y además tiene una colección importante de grabados de Peter Bruegel el Viejo. Esto nos permite, como se ha anunciado anteriormente, hablaros del proyecto de los maestros flamencos in situ. Os estoy dando mucha información. Después mañana va a mandar la presentación, tendréis a vuestra disposición el PDF y me podéis contactar en cualquier momento para decirme, o sea, si queréis, para que nos reunamos en privado, si queréis desarrollar algo o para resolver cualquier duda. Pero este proyecto me interesa especialmente mencionároslo porque será el gran proyecto 2025 y lo vamos a promocionar muchísimo. Entonces, si os puede interesar desarrollar contenido en relación con esto, o sea, el proyecto de los maestros flamencos trata de una colección de arte repartida por todo el territorio flamenco, es decir, hay arte en las ciudades, como podéis ver, por ejemplo, la Catedral de San Bagón de Gante forma parte del proyecto de los maestros flamencos in situ, pero también muchos museos, castillos, ayuntamientos, residencias, casas de artistas, etcétera, etcétera, que hasta ahora no habíamos promocionado. Entonces, se trata de descubrir y complementar la oferta de las ciudades con la visita a otros sitios también muy interesantes de todo el destino, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta muchísimo poner, es una auténtica delicia, es el Museo Paul Delvaux. Este museo se encuentra muy cerca de la costa. Paul Delvaux era el pintor de los trenes, pintor que le pintaba mucho la belleza femenina y tiene unas obras preciosas, y este museo para amantes del arte es una auténtica delicia. El Museo Paul Delvaux es perfectamente complementable con otras visitas en la costa, ¿no? Por ejemplo, Ensor, ¿no? Las exposiciones de Ensor, la casa de Ensor en Ostende y otras actividades gastronómicas. Estoy pensando ahora que hay una granja de ostras, ¿no? A donde se puede ir en grupo y ver todo el proceso de cómo crecen las ostras y después incluso realizar una degustación de ostras, ¿no? Pues esta es una de las actividades que podemos proponer.
Dejamos todo el gran corpus de arte y patrimonio y nos adentramos ahora un poquito para mencionar muy brevemente, porque ya veo que estoy yendo bastante tarde. Me había comprometido a 30 minutos, pero siempre es difícil porque quiero contar muchas cosas. Pero bueno, para hablaros muy brevemente del producto de las 9 rutas icónicas y destacándoos la ruta de las ciudades del arte. Vale, las 9 rutas icónicas son rutas temáticas. Podéis ver en pantalla esta web traducida al español, Flandes en bici, las encontraréis allí. Son rutas que proponen viajes ciclistas enteramente. Entonces, cada una de las rutas tiene una serie de kilómetros. En el caso de las ciudades del arte, tiene 342 kilómetros. Es una ruta en la que te vas desplazando de ciudad en ciudad. Por supuesto, es una ruta que necesitas tiempo para realizarla porque 340 kilómetros no los puedes hacer en un día, ¿no? Entonces, una semanita más o menos. Pero también tenemos otro producto que lo hemos lanzado más recientemente, que son las rutas ciclistas Flanders Finest. Estas, al contrario de las icónicas, lo que intentan es hacer propuestas de rutas para un día, para una mañana, ¿no? Entonces son rutas, cada una de las provincias y zonas de Flandes nos ha dicho su ruta más destacada, ¿no? Y hemos hecho este grupo de 26 rutas que pasan por sitios muy bonitos, pues desde las ciudades del arte, como la foto que podéis ver en la parte inferior de izquierda, que pasa por Amberes. Esto es la Casa del Puerto de Amberes, que es un homenaje a los diamantes en la ciudad de Amberes, hasta pues la ruta de esta iglesia transparente, que esto es una obra de arte que se encuentra en Limburgo, que es una zona muy rural, pasando por la del castillo que podéis ver en la parte superior derecha, o la ruta a lo largo de la Escalda, que propone también ir atravesando con estos barquitos con la bici, ¿no? Entonces, es una propuesta muy interesante para el viajero cultural general que quiere hacer una actividad en bici, porque nuestro destino es un destino ciclista 100%. En principio, el tipo, la disciplina ciclista más importante, o sea, la más conocida o la que es más mítica, digamos, en Flandes, es el ciclismo de carretera, ¿no? A Flandes vive y respira ciclismo, pero bueno, aquí no nos vamos a adentrar en hablar de este producto porque no es tampoco el canal. Bueno, si a alguno le puede interesar, que me lo diga y os daré más contenido, ¿eh? Pero simplemente mencionaros que tienen lugar varios campeonatos. Por ejemplo, mañana empiezan los campeonatos europeos de ciclismo de carretera en Limburgo y los campeonatos mundiales de gravel van a tener lugar en el Brabante Flamenco o sea, a partir del 5 de octubre. Bueno, perdón, aquí no os he mencionado que tenéis esta web Cycling in Flanders, donde podéis ver el calendario completo de eventos ciclistas, pero no vamos a adentrarnos en el ciclismo porque esto sería ya motivo de otra presentación. Donde sí que os voy a hablar un poquito, porque es un producto complementario con el del arte y el patrimonio, es el tema gastronómico, ¿no? Porque hay toda una serie de productos flamencos que promocionamos muchísimo, así como la cultura cervecera belga, ¿no? Que decíamos que es patrimonio inmaterial de la UNESCO. Entonces tenemos tantísimo de dónde tirar. Por ejemplo, en el regalo que os voy a mandar, os voy a hacer llegar una cerveza belga, la Houden Carolus, que es una cerveza de Malinas. Y es una cerveza que entronca con, bueno, como su nombre indica, con la tradición de Carlos V, ¿no? La Gouden, que significa dorada en flamenco, Carolus, ¿no? La dorada de Carlos, ¿no? Entonces, hay una cervecería en Malinas, Getanker, que también es visitable, que la produce. Tenemos tantísimo contenido de cerveza que podría dedicar toda una presentación a ello también, ¿no? Desde las cervezas lámbicas, que son cervezas que se producen por fermentación espontánea y solo se pueden producir en una región en los alrededores de Bruselas, hasta las cervezas trapistas de Abadía, etcétera, etcétera. También tenemos a lo largo de todo el año una serie de festivales en torno a la cultura cervecera. Por ejemplo, este fin de semana pasado ha sido el Belgian Beer Weekend, que es un festival cervecero en Bruselas, en la Grand Place. Os lo pongo porque, a pesar de que acaba de pasar, pero es uno de los grandes eventos del año y entonces mencionaros que tiene lugar cada año en septiembre. Pero bueno, todas las ciudades tienen sus ferias cerveceras, ¿eh? Brujas, Amberes, Lovaina. Amberes incluso tiene 3, o sea, podéis ver Modeste Beer Festival, Beers Craft Beer Fest y Beer Passy Weekend. O sea que
hay muchísimo tema y de hecho septiembre es un buen mes para programar viajes de este tipo porque también se puede ver el lúpulo que se recolecta en esta época, ¿no? Entonces se pueden visitar granjas de cultivo ecológico de lúpulo y ver un poquito la recolecta, ¿no? Y también hacer una degustación de cervezas. Y a nivel de productos, pues aquí tenemos, ¿no? Cerveza de la que ya hemos hablado, pero por supuestísimo el chocolate, las endivias belgas, que son un invento belga, los espárragos blancos de temporada, esto es más bien primavera, el camarón gris del Mar del Norte, que permite realizar el plato que veis a la izquierda, ¿no? El tomate relleno de gambas, que es un plato típico, o las croquetas de gambas, ¿no? Que también es algo muy típico. Los espéculos, que son estas galletitas, por ejemplo, de la marca Lotus, ¿no? Es una marca, hay muchas otras, pero que aquí ya se empiezan a servir junto al café, ¿no? Las espéculas son unas galletitas típicas flamencas. Y en la zona de Limburgo también las peras y las manzanas, que son es un producto con DO muy típico de la zona. Y a nivel de platos, pues por supuestísimo, las patatas fritas, los gofres, el estofado flamenco que se hace con cerveza, el bologá, los mejillones, los platos con gambas, los rollitos de endivia belga en salsa de queso, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí que hay que tener claro es que un viaje a Flandes es un viaje por definición gastronómico y donde o sea, hay una cultura borgoñona en el sentido de que hay mucha tradición, especialmente en la cena, de sentarse bien, de gustar bien de la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre con un fuerte componente de chocolate, que también es el souvenir perfecto, que uno se lleva un balotén, que es una cajita con chocolates, ¿no? Que compra así, como si fueran joyas en las bombonerías que hay por todo el destino. Y nada, y es el regalo perfecto, digamos. Y nada, para acabar de terminar la presentación, disculpadme que me he sobrepasado en el tema, pero entre que hemos empezado también un poquitín tarde y que os quería contar muchas cosas, pero os animo especialmente a que os inscribáis en el newsletter de agencias de viajes. Si entráis en nuestra web veréis que hay varios newsletters a los que os podéis inscribir, pero os animo que vayáis a la pestaña de Trades, que es la pestaña especial para agentes de viajes, y que ahí os registréis en el newsletter de Trades. Si no lo conseguís o no lo encontráis o no le queréis dedicar tiempo, mandadme sencillamente un mail a la dirección que pongo en pantalla, judith.sala@visitflanders.com, y os inscribiré yo. Pero necesito vuestro consentimiento por escrito. Entonces os animo a que permanezcáis conectados con nosotros a este nivel, porque así os podemos ir comunicando todas las novedades, ¿no? También os animo a que desarrolléis productos temáticos, ya sea de arte, patrimonio, en confluencia, o sea, con crossovers con otros productos como puedan ser pues ciclismo, gastronomía, paseos por la naturaleza, etcétera, etcétera. Y tomo esta oportunidad para hablaros específicamente de este Fam Trip que tiene lugar del 30, o sea, realmente tiene lugar del 1 al 3 de octubre y lo voy a cerrar a finales de esta semana. Es un Fam Trip en español para un pequeñísimo grupo de agencias de viajes españolas muy culturales. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, o sea, he dado la opción a las agencias que quieran para llegar el día 30 de septiembre y visitar un par de castillos, para así complementar la oferta del resto de Famtrip. Y después, el 30 por la noche, esperamos a todos los participantes de la ciudad de Oudenarde para visitar Oudenarde o sea, el martes 1 de octubre. Y aquí visitaremos todo el tema, toda la tradición de los tapices y la ciudad. Después nos iremos a la ciudad de Lovaina al día siguiente, o sea, la conoceremos el día 2 de octubre. Y allí ahondaremos pues en todo lo de el aniversario, el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina. Y al día siguiente, el día 3 de octubre, visitaremos a la ciudad de Malinas y todas las novedades que os comentaba. Entonces, si algún agente de viajes que está escuchando, estáis interesados en asistir a este viaje, os ruego que me citéis para una reunión en privado para explicaros. ¿Vale? Y entonces, o sea, seréis muy bienvenidos, sigo teniendo plazas. Quiero cerrar el listado a finales de esta semana, pero
hay tiempo para hacerlo aún y bueno, seréis muy bienvenidos si nos queréis acompañar. Y entonces, lo que os comentaba, que tenía preparado un concurso, ¿no? Que siempre hago un concurso para hacer un sorteo, pero dado que habéis participado solo 3 agencias al final, no es necesario que me respondáis a la pregunta. Igualmente la responderemos si os parece en público, pero os mandaré a los 3 un lote de productos de Ensor, que son materiales muy, muy bonitos de merchandising, ya lo veréis, son súper bonitos. Y aparte os haré llegar también una botella de cerveza de 3/4 de litro de cerveza de Malinas para que la podáis degustar. Entonces, simplemente mencionaros la pregunta porque así recordamos todo el tema de Ensor y hablamos de la cantidad tan grande de museos que hay en Amberes, ¿no? Mi propuesta de pregunta era ¿en qué 4 museos de Amberes tendrán lugar las exposiciones de James Ensor este otoño, ¿no? Y entonces os he puesto 12 museos distintos, ¿no? Para que veáis la cantidad de museos que hay en la ciudad, ¿no? La respuesta correcta es, por supuesto, la B, ¿no? El Plantin Moretus, el KMSK, el FOMU y el MOMU. Pero podéis ver también la Casa de las Dos Doncellas, ¿no? El Magden House, el Middelheim, que es un parque que en 2025 va a celebrar 75 años y que también promocionaremos. Es un parque escultórico precioso, muy bonito. El MUCA, que es el Museo de Arte Contemporáneo, el Mayer van der Berg, que es una casa barroca muy bonita, con una colección muy bonita también. Los 4 que son protagonistas de Ensor ya los hemos comentado, ¿no? El Planten Moretus es el de UNESCO, la imprenta, KMSK es el Palacio de Bellas Artes, el FOMU es el Museo de la Fotografía, el MOMU es el Museo de la Moda, porque en Amberes tiene mucha importancia todo el mundo de la moda y hay mucho producto de la moda. Después también os he puesto en la respuesta C Casas Neiders y Rocox, que es otra casa barroca preciosa. El Museo Más, que es un museo que se encuentra, es un museo de museos, es un edificio muy bonito que se encuentra en el puerto. La Casa de Rubens, que es una casa barroca también muy bonita, pero que se encuentra actualmente cerrada por reformas. Solo una pequeña parte es visitable. Y el Red Star Line, que es otro museo de la ciudad de Amberes, que lo que hace es hablar de la historia de la naviera Red Star Line que llevaba europeos al Nuevo Mundo. Era un tipo Titanic, pero era otra marca, ¿no? Que se llamaba Red Star Line y ofrece una visita muy interesante este museo. O sea, la oferta museística de Amberes realmente es impresionante y os propongo que cuando programéis Amberes no estéis solo un día porque realmente vale la pena recorrerla a fondo y visitar mucho más. Y nada, si me queréis inscribir todos, los 3 que habéis participado, será un placer mandaros este lote sin concurso, digamos, y así también estaremos ya más en contacto. ¿Vale? Aquí os pongo de nuevo nuestro contacto. Nuestra oficina está ubicada en Barcelona, a pesar de que cubrimos todo el mercado español. Y muchísimas gracias por